Hermanos, el Señor les bendiga y pues como siempre no puedo empezar sin darle gracias a nuestro Señor por darnos la bendición de estar aquí reunidos y pues por darme la oportunidad y la bendición de predicar una porción más de la palabra de Él, de nuestro Señor. Así que, hermanos, pues vamos ahora a tomar nuestras Biblias, ¿verdad? Y seguir la enseñanza en los versículos que aquí estaremos considerando. Hermanos, pues andar en el Espíritu. Saben que recordaba una historia, algo que leemos en las Escrituras allá en Apocalipsis, ¿verdad? O algo muy interesante. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis 1. Desde el principio ahí, ¿verdad? Se habla, pues, en el principio del libro de Apocalipsis, hablando Juan, diciendo que él recibió una visión de parte de nuestro Señor Jesucristo y Juan fue el que escribió este libro. Lo sabemos, pero es muy interesante, ¿verdad? Y es bueno recordar que nos dice, vamos a leer desde el versículo 9, nos dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y así empieza pues Juan a describir cómo fue lo que vio, la revelación de Jesucristo para él. Y todo el libro de Apocalipsis pues es en esto mismo. Es en esta revelación, es en esto que recibió Juan. El Señor le dijo, escribe, manda este mensaje a las 7 iglesias, y ahí se mencionan más adelante el nombre de cada una de ellas, ¿verdad? El nombre, bueno, pues siendo la iglesia de Cristo, el nombre, quiero decir solamente el lugar en donde estaba. Como aquí sabemos que es la iglesia de Cristo, por supuesto, pero si fuese un nombre incluido ahí, pues sería Dover. La iglesia de Jesucristo, por supuesto, que está en Dover, ¿verdad? Así pues, nos damos cuenta, según esta narración, solamente en esos 2 versículos, que Juan estaba en una isla que se llamaba como Patmos, ¿verdad? Pero muy interesante lo que decía. ¿Por qué estaba ahí Pablo? Por causa de la palabra de Dios. O sea, seguramente andaba ahí Juan predicando, ¿sí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pues sabemos, ¿verdad?, que ese era el trabajo de los discípulos, dar testimonio de las enseñanzas, dar testimonio de lo que Jesucristo había hecho, porque ellos habían estado con el Señor, ¿verdad? Así que estaba ahí, pero interesante, lo que me quería enfocar un poquito más es en el 10, en donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Pues sí sabemos que los apóstoles estaban inspirados por el Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo milagroso, ¿verdad? Pero aquí no se está refiriendo en eso, sino que Juan estaba muy probablemente en oración. En el tiempo, ¿verdad?, de oración, de adorar a Dios, de servirle, pues estaba ahí en el Espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Como lo estamos el día de hoy. Cuando estamos concentrados, cuando estamos orando a Dios, cuando le estamos así refiriéndonos a Él o dirigiéndonos a Él, estamos en el Espíritu, podemos decir, de igual manera, ¿verdad? Algo similar, así como Juan lo estaba en este día. Y eso es pues lo que debemos de hacer. Y ese es el mensaje que traía yo a ustedes, o que traigo, ¿verdad? Vamos a estar escudriñando. Andar en el Espíritu. Porque el Señor nos enseña que aún debemos de estar constantes en oración. ¿Cuándo? En todo momento. Orando sin cesar, y no nos cansamos de recordar esto, porque esa es la enseñanza de nuestro Dios, y ese es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar constantes, ir a Él primeramente, recurrir a nuestro Señor en oración debe ser nuestro primer
siempre nuestro primer recurso. Ya después buscaremos un doctor, ya después buscaremos, ¿verdad?, lo que sea necesario, pero a nuestro Señor buscar siempre. Debemos de orar influenciados por su palabra. Fíjense cómo dice ahora ahí un libro, el libro anterior, antes de Apocalipsis, Judas, que es solamente un solo capítulo. Judas 1, pues podemos incluir el capítulo. Judas 1:20, que dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que nos está animando a todos los cristianos, hermanos, a orar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Podríamos pensar, ¿verdad? Si no entendemos estas palabras, pues, ¿cómo es que podemos orar en el Espíritu Santo? Bueno, pues este tipo de palabras, ¿verdad?, puede ser algo similar a lo que nos está diciendo Juan acá. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Y aquí Judas nos dice, otra vez, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Orando en el Espíritu. Así que de esa manera, hermanos, debemos de ser. No es algo milagroso, ¿verdad? Como muchas veces los grupos religiosos tratan de hacer todo de una manera así, algo, ¿verdad?, algo que no se entiende o algo sobrenatural. Bueno, claro que Dios, ¿verdad?, es sobrenatural, no es humano, es nuestro Dios, por supuesto, pero esto no es de esa manera. Esto es estar pidiendo, estar concentrados, estar pidiendo de acuerdo a su palabra. Es lo que quiere decir, estar influenciados por su palabra. ¿Por qué? Porque en las Escrituras sabemos cómo orar. Las Escrituras, Dios en su palabra nos enseña los pasos, la estructura, ¿verdad?, la manera correcta de orar. Aún recordamos que nuestro Señor Jesucristo les dijo ahí a algunos, ¿verdad?, que no sabían orar. O aún les dio instrucciones, ¿verdad? Les dio instrucciones de cómo orar, aquella oración ejemplo, ¿verdad?, al que le llaman por ahí el Padre Nuestro, ¿verdad? Es solamente una estructura, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo debemos de orar. Así que las Escrituras, la palabra de Dios, el Evangelio, nos enseña pues todo lo que necesitamos saber de Dios. No lo podemos recibir de ninguna otra parte. Nadie más nos enseña de Dios más que la palabra bendita de nuestro Señor en su Biblia, ¿verdad? Así que debemos de orar de esa manera. Andar en el Espíritu, orar siendo influenciados por esa sabiduría, por ese entendimiento que el Señor nos da. Debemos también, hermanos, de andar de una manera santa. ¿Sí? Vamos a estar meditando en esto, lo que es andar en el Espíritu. No solamente quiere decir en la oración, ¿verdad? Quiere decir en cada momento de nuestra vida y en todo lo que hacemos. Segunda de Pedro, si me acompañan, por favor. Segunda de Pedro 3:11. Nos dice así las Escrituras: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que nos está hablando, ¿verdad?, del fin del mundo, de que vendrá como un ladrón en la noche, como un estruendo. Y nos está diciendo, si sabemos que viene el fin, si sabemos que esto va a terminar, si sabemos que vamos a estar ante Dios en un juicio, en donde vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, lo que hablamos, de todas nuestras obras, entonces nos está diciendo en el 11, puesto que estas cosas han de ser deshechas, hablando del mundo, ¿verdad?, de aquel día que vendrá, ¿cómo no debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que aquello es verdad, no es un mito, no es una historia, es algo verdadero, son promesas de Dios. Si sabemos que eso viene,
Y puede ser hoy o mañana. O algún otro día cuando el Señor lo decida. Pero sabemos que viene. ¿Cómo no vamos a andar de esta manera? Una manera santa, alejados de toda especie de mal, dice las Escrituras, ¿verdad? Vivir para el Señor, ya no para nosotros. Eso es también andar según el Espíritu, según su enseñanza, según el Evangelio. Andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Él es nuestro ejemplo perfecto. Primera de Juan, por favor, si me acompañan. Primera de Juan 2:6. Pues Juan. Primera de Pedro 2:6. Nos dice así ahora. El que dice que permanece en mí, debe andar como Él anduvo. ¿Sí? Si decimos, pues, que estamos en nuestro Señor Jesucristo, que permanecemos en ese camino hacia Dios, que somos hijos del Señor, que somos hijos de aquel Dios tan grandioso, Dios único, pues entonces, nos dice, entonces debemos andar como Él anduvo, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Pues en paz, en obediencia, ¿verdad? En misericordia, en amor, en paciencia, en toda sabiduría, en trabajo, esfuerzo, dispuesto a sufrir, dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Y así también nos promete nuestro Señor, el que pierda su vida por el Evangelio, por mí y el Evangelio, la ganará. Entonces ahí está el ejemplo, ahí es esa enseñanza como nos da nuestro Señor Jesucristo, cómo es que debemos de andar en nuestra vida, andar en el Espíritu. Sabemos también, hermanos, que habrá burladores. Habrá aquellos que no buscan a Dios. Habrá aquellos que realmente están en contra del Señor y en contra de los cristianos. Pero bueno, nos dice en Judas otra vez, Judas regresando a esa misma carta, del versículo 17 al 19 nos dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? Así que aquí tenemos un gran contraste, ¿verdad? Los hijos de Dios, aquí desde el principio de la iglesia, podemos decir, hablando del Nuevo Testamento, andan los hijos de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Tenemos el Espíritu porque andamos según el Espíritu, según sus enseñanzas. Pero por el otro lado, habrá aquellos, nos está diciendo, va a haber aquellos que no tienen el Espíritu, ¿verdad? Tengamos cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque dice que estos son los que causan divisiones, dice el versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Bueno, pues en otra carta, perdón, precisamente nos decía que aquella profecía de nuestro Señor Jesucristo, o aquella profecía de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, que decían: los postreros días vendrán aquellos que escucharán a doctrinas de demonios, ¿verdad? Es una división. De entre la iglesia de Cristo había aquellos, como nos dice también aquí Judas, habrá aquellos que no tienen el Espíritu, ¿verdad? Aquellos que andan en sus solamente en sus malvados deseos. Y no les importa, pues, causar divisiones.
O sea, traer enseñanzas nuevas, diferentes. Claro, nuevas porque no son de Dios, porque ya todo lo de Dios ha sido revelado, ya ha sido dado. Una enseñanza diferente es algo nuevo. Y que Dios considera que esa enseñanza, cualquier enseñanza que sea diferente a la de Él, es doctrina de demonios, ¿verdad? Y eso es lo que causa la división. No tanto, ¿verdad? Que alguien quiera decir, yo quiero venir a causar división. Bueno, pienso que nadie piensa así, ¿verdad? Quizás habrá aquellos que, ¿verdad?, tendrán un corazón tan malvado en el mundo, ¿verdad?, que quizás ese sea su propósito, ¿verdad? Pero no, la división muchas veces viene sin saberlo, sin querer causar, ¿sí?, ignorando la verdad de Dios, o no amando a Dios primeramente y sobre todas las cosas. Así que se dejan llevar por esas otras doctrinas de demonios, y por ahí, por supuesto, eso como está entrando ahí una mentira, como está entrando ahí una contradicción, ¿sí?, porque es un error, entonces eso causa problemas. Y divisiones. Bueno, esperemos, por supuesto, deseamos que aquí nunca suceda eso, ¿verdad? Y para eso necesitamos estar siempre unidos. Y para eso necesitamos siempre estar escudriñando, ¿verdad?, aprendiendo, sirviendo a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y mirar, estar siempre alerta, despiertos, ¿verdad?, espiritualmente, mirando a nuestro alrededor, que no haya ninguna enseñanza equivocada. Nunca, hermanos, pues, permitamos, ¿verdad?, que entre enseñanza equivocada a la iglesia del Señor. Espíritus, fíjense, también hay unos versículos que nos habla de aquellos espíritus que son de Dios y de otros que no son espíritus de Dios. En Primera de Juan, también aquí cerca, capítulo 4. Ay, disculpen. Primera de Juan 4, del 1 al 6, nos dice así. Son 6 versículos que vamos a leer. Pongamos atención, nos dice así nuestro Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Recordamos cuando leemos, pienso que recordamos este versículo pronto. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay que probarlos a ver si son de Dios o no, ¿verdad? Muy bien, pues eso lo sigue explicando. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, refiriéndose, por supuesto, a los apóstoles, ¿verdad? Refiriéndose a los apóstoles, porque nuestro Señor Jesucristo aún pidió a Dios, ¿verdad?, que muchos vinieran a ser salvos por palabra de los discípulos. A ellos tenemos que oír. Como dijo Pablo también, ser imitadores de mí, como yo de Cristo.
¿verdad? Entonces ahí está, sí, es la palabra que debemos de seguir. Y si somos de Dios, escuchamos su enseñanza, ¿verdad? Su Biblia, su palabra, esta palabra que ha sido inspirada por nuestro Señor. Entonces, claramente hay dos tipos de espíritus, ¿verdad? Los que son de Dios y los que no son. Ahora, muy importante también, aquí donde leímos, ¿verdad? Nos dice todo espíritu en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Bueno, claro, ¿verdad? Si no confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha venido, pues ¿cómo vamos a ser salvos si eso, ¿verdad? No estamos creyendo ni siquiera en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser salvos? Pero también el versículo 2 dice otra vez, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algunos pudieran decir, sí, ¿ves? Si confieso, si solamente digo que Jesús ha venido, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces soy de Dios, voy a ser salvo, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere decir, ¿verdad? Eso es parte, sí, por supuesto, como cuando nos dice el que creyere será salvo, ¿verdad? Como cuando nos dice el que confesare será salvo. El que nos dice, donde nos dice el que se arrepintiere será salvo, ¿verdad? Entonces no podemos olvidar todo lo demás. Recuerden que mencionábamos hace poco, ¿verdad? Me gustó mucho ese ejemplo. Y aún los visitantes, ¿verdad? El hermano que nos visitaba me dice, ¿sabe que me gustó a mí también esa expresión? Diciendo, mencionaba el hermano Andrés que la palabra de Dios no es un buffet en donde tomamos solamente lo que nos gusta, ¿verdad? Sino que es todo. La palabra de Dios la debemos de tomar toda la tenemos que tomar, ¿verdad? Que poner en práctica. Entonces no podemos tomar este versículo y olvidar todo lo demás. De ninguna manera. Claro, es necesario saber y creer y confesar que Jesucristo ha venido en carne y que Él es el Hijo de Dios. Es la confesión que hemos hecho cada uno de nosotros, ¿verdad? Antes de ser bautizados, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que vemos en las Escrituras. Muy, muy importante, hermanos, pues, entender esto, ¿verdad? Correctamente. Entonces, de esta manera tenemos que andar, ¿verdad? Confesando a nuestro Señor Jesucristo, andando según sus mandamientos, y pues así andaremos según el Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Dios nos ha dado de su Espíritu, ¿verdad? Veamos qué nos dice aquí también, primera de Juan 4:13, un poco más adelante. Primera de Juan 4:13 nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sí? No que nos ha dado el Espíritu, sino de su Espíritu, ¿verdad? Porque nos ha dado de su enseñanza, otra vez, ¿verdad? Nos está diciendo de diferentes maneras lo que debemos de ser, lo que el Señor nos ha entregado y cómo debemos de andar. El Señor nos ha dado de su Espíritu y por eso sabemos que somos de Dios. Si en verdad andamos de acuerdo a ese Espíritu, ¿verdad? Porque podemos tomar por lo menos dos cosas, ¿verdad? De esta enseñanza que acabamos de leer. ¿Sí? Que el Espíritu mora en el cristiano. ¿Sí? Estos dos puntos. Vayamos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23 nos dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Así que de esta manera andamos en el Espíritu. Así sabemos, hermanos, cuando leíamos ahorita, ¿verdad? Allá en 1 Juan 4:13, que nos damos cuenta porque el Señor nos ha dado de su Espíritu. Bueno, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahora. Sabemos porque el Señor nos ha dado de su Espíritu y andamos de acuerdo al Espíritu. O sea, de acuerdo a esos frutos. ¿Eh? Cuando seguimos la enseñanza del Espíritu, estos frutos deben de nacer. Estos frutos deben de salir de nosotros. ¿Eh? Como una semilla. No hay duda, ¿verdad? No hay duda de que sembramos una semilla y aquella pues va a crecer y nacer y echar fruto, ¿verdad? Así hay un tiempo primero que se necesita crecimiento. Bueno, y siempre estamos creciendo. Pero al final llega un momento en que comenzamos a dar frutos, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que nos damos cuenta si en verdad andamos de esta forma. ¿Verdad? Y es tan importante seguir meditando, hermanos, si andamos en ese amor, ¿verdad? En esa paz. Si tenemos que trabajar en nuestra paciencia, en nuestra bondad, en la fe, en la mansedumbre y templanza, porque también somos libres de hacer estas cosas cuanto querramos. Qué maravilla, ¿verdad? No hay ley en contra de esto, en contra del amor. No hay ley en contra del gozo, de la paz, de la paciencia. Podemos tener cuanta paciencia querramos. Claro, mientras no dejemos de hacer las cosas que Dios nos manda, ¿verdad? Y mientras no nos escondamos detrás de la palabra amor y aplicarla como el mundo la aplica, no, entendiendo y haciendo las cosas verdaderamente, ¿verdad? Correctamente, como el Señor nos manda. El otro punto, ¿verdad? En cuanto a andar en el Espíritu, pues, como decía hace rato, que el Señor nos ha dado de su Espíritu, ¿verdad? Así que en Romanos 5:5 también nos menciona, Romanos 5:5, nos dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Así que otra vez está esto, ¿verdad? Que Dios nos ha dado de su Espíritu. ¿A través cómo? A través de su amor. Es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Eso es una manera general. Claro, sí, a los discípulos se les dio el Espíritu Santo milagroso y a través de la mano de los discípulos, ¿verdad? Podían imponer las manos y dar algún don milagroso. Pero esto no está hablando de eso. Está hablando en general de la salvación, del amor, del evangelio, en el camino en el que debemos de andar, ¿verdad? Y gracias a nuestro Señor por esto, porque nos ha dado de su Espíritu. Sabemos que el Señor nos ha amado tanto y de tal manera que dio a su único Hijo también, ¿verdad? Dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias infinitamente a nuestro Señor por su gran amor que nos ha tenido. El cristiano oye pues la instrucción de nuestro Señor. Si Él es en el que creemos, si a Él es al que servimos o queremos servir, pues a Él debemos oír, obviamente, ¿verdad? Los hijos de Dios oímos su instrucción, ponemos nuestros oídos siempre atentos a esa enseñanza.
no nos volteamos, ¿verdad? Hacia otro lado, sino que vamos hacia esa enseñanza que el Señor nos da. Nunca rehusamos escuchar su palabra. Juan 8:47 nos dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Sí? Si somos de Dios, estamos listos para escuchar qué es la enseñanza de Dios, ¿verdad? Para escuchar aquella predicación, aquella clase, aquel estudio bíblico, ¿verdad? Claro, escudriñando que todo lo que se diga sea de acuerdo a la palabra de Dios. Por esto, sigue diciendo el 47, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús le estaba diciendo a los judíos, ¿verdad? El que es de Dios está listo para escuchar y recibir su enseñanza. Pero por eso ustedes, les decía a los judíos, por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios. Pero ellos decían que Dios era su padre, y ellos decían que Abraham era su padre, y que ellos escuchaban a Moisés, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿verdad? De labios me buscan, pero su corazón está lejos de mí. Dice, recuerda a nuestro Señor Jesucristo en una profecía. Con sus labios le buscaban, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. La sinceridad estaba muy lejos y eso hacía que no tuvieran a Dios. No es verdad, en verdad, hermanos, lo que sucede hoy en día también, los grupos religiosos, ¿verdad? Tristemente y lamentablemente. Sí, con sus labios, ¿verdad? Dicen que alaban y que creen y que su fe y que Dios, pero su corazón no le busca, no están dispuestos a escuchar la enseñanza. Eso quiere decir que no son de Dios. Si fuesen de Dios, se detendrían y escucharían. ¿Qué es lo que me tienes que decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres que estudiemos en la Biblia? Eso es ser de Dios. Mas nosotros, hermanos, que sí somos de Dios, debemos de aprender eso, ¿verdad? Así lo hacemos y debemos de seguirnos esforzando por hacerlo más y más. Siempre recibir con todo amor la enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? Nunca rehusarlo. Sinceridad para conocer su doctrina. Es tan necesario de igual manera, ¿verdad? Tanto estar dispuestos para escuchar como tener una gran sinceridad de corazón para de verdad conocer la doctrina de nuestro Padre, ¿verdad? Aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 7 y versículo 17, Juan 7:17 nos dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, igual para los judíos, bueno, y para el mundo entero, ¿verdad? El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Que hay que ser sinceros, ¿verdad? Porque bien podemos, cada uno, todos en el mundo, tenemos la capacidad de darnos cuenta si aquella palabra es de Dios o no. Examinando los espíritus, examinando la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que quiere decir. Comparar. Ok, aquello que hago, ¿es porque me lo manda mi pastor? ¿Mi grupo religioso? ¿Algún hombre? ¿O porque está en la Biblia? ¿No? Todas las personas pueden hacer eso. Todos podemos meditar de esa manera. Y Jesucristo no se equivoca. Él está diciendo, si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, tú conocerás si esa doctrina es de Dios. O sea, Él, claro, está hablando de la doctrina que Él está predicando, ¿verdad? Porque Jesucristo, por supuesto, hablaba con la Escritura.
hablaba con la ley, ¿verdad? Por supuesto. O si yo hablo por mi propia cuenta. De igual manera, si lo podían hacer con nuestro Señor Jesucristo, bien lo podemos hacer con cualquier persona que nos trate de enseñar de la Biblia. Debemos conocer si la doctrina es de Dios o del hombre. Dios debe ser siempre glorificado, hermanos. Saben que cuando ponemos la palabra de Dios en práctica, cuando la obedecemos, cuando se hace su voluntad, Dios es glorificado. Vamos a regresar allá más atrás o más adelante en la Biblia, en Primera de Pedro, por favor, capítulo 4 y versículo 11. Primera de Pedro 4:11 nos dice sencillamente de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es, ¿verdad? Cada vez que leo este versículo, quiero tratar de entenderlo mejor y mejor. Y darme cuenta y explicarlo quizás de una manera, ¿verdad?, que lo entendemos mejor. Y lo que pienso es que sabemos que Dios tuvo un plan desde el principio. Desde antes de la creación del mundo había aquel plan de Dios, ¿verdad? Así que sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos, ¿verdad?, tuvieron este plan. Y al mandar al Hijo al mundo, a la creación, para predicar y enseñarnos y dar un ejemplo, es como decir, mira, aquel plan funcionó, ¿verdad? Y claro, pues es Dios, ¿verdad? ¿Cómo no va a funcionar su plan? ¿Verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí, o de esa manera lo podemos entender, que cuando se hace la palabra de Dios, como hablábamos ahorita, lo leíamos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que vamos a hablar conforme a las palabras de Dios? Pues precisamente por la enseñanza que trajo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si alguno ministra, alguno hace cualquier cosa en las cosas de Dios, en la iglesia, que se haga de acuerdo a la palabra de Dios, como Dios lo manda. Porque así se da gloria a Dios. Dios es glorificado porque estamos haciendo a través de su Hijo y aquello que recibimos, aquel gran plan de Dios. Al hacerlo, Dios es glorificado, ¿verdad? Estamos siendo obedientes. Su palabra está funcionando en nosotros. Así que, hermanos, cuando hablemos bíblicamente, ¿verdad? Esto es una de las cosas, otra vez, que el mundo religioso no entiende, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de acuerdo a lo que ellos quieren hablar. Y debemos de seguir meditando en la importancia, hermanos, tan grande que es de hablar solamente conforme a lo que Dios nos enseña. Y recordemos que no podemos agregarle, aún nos dice las Escrituras, que debemos de aprender a no pensar de más, de lo que está escrito. ¿Sí? Tan estricto es Dios de quedarnos ahí, solamente en lo que Él ha enseñado, para poder Él ser glorificado. De otra manera, estamos buscando nuestra propia gloria, ¿sí? Al hablar nuestra propia enseñanza, algo diferente, entonces estamos glorificándonos vanamente nosotros mismos, ¿verdad? O a alguien más. Pero no, los cristianos no hacemos eso. Buscamos glorificar a nuestro Padre, a nuestro Señor, siempre y únicamente.
Por eso es necesario escudriñar, ¿verdad? Por eso es tan necesario estudiar. Nos dice en Hechos 17, si podemos recordar este versículo, leyéndolo, Hechos 17, 11. Nos dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Nos damos cuenta pues que esta iglesia eran, como nos dice aquí, muy nobles. Pero ¿qué podemos pensar a veces? Si alguien nos enseña y podemos decir, a ver, espérame tantito, déjeme leer la Biblia. ¿Qué podrían decir? Oye, este nada más está leyendo la Biblia. O este nada más lo quiere comparar con las Escrituras. ¿Verdad? Es un desconfiado, podemos decir. No, no es cuestión de desconfianza, es cuestión de la salvación. Es cuestión de la verdad. De hablar solamente donde Dios habla. De examinar a los espíritus como lo estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacía la iglesia ahí. Aún siendo los discípulos, los apóstoles, predicando, aquellos veían las Escrituras muy noblemente. Para Dios, eso de estar comparando con las Escrituras, para Dios es algo muy noble. Es algo bueno. Darnos cuenta en verdad que aquello es la voluntad de Dios. ¿Sí? Escudriñando. ¿Será algo importante entonces? Habiendo escudriñado todos estos versículos en esta mañana, ¿será algo importante escudriñar constantemente todas las cosas? Por supuesto que sí. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. No la rechazaron, démonos cuenta de eso. No la rechazaron, la recibieron con toda solicitud. Pero la escudriñaban, ¿verdad? Escudriñaban, estudiaban, se daban cuenta cada día si aquello que les habían enseñado era así, o sea, era correcto, era de acuerdo a la voluntad de Dios. Si aquellas profecías que estaban en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en las enseñanzas que ahora los discípulos daban. ¿Ah? Tan importante es esto de escudriñar. Toda la palabra de Dios nos muestra el camino en el que debemos andar, ¿verdad? Y otra vez, cuando hacemos la voluntad de Dios correctamente, Dios es glorificado. Y toda la palabra de Dios es necesaria. Otra vez, no podemos tomar solamente alguna sección, algunas partes, sino toda la voluntad de nuestro Señor. Hermanos, debemos así, pues, crucificar la carne y agradar a Dios. Ya no a nosotros, ¿verdad? Sino agradar a Dios. Nos dice Gálatas 5, 24 y 25 de la siguiente manera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que otra vez vemos la importancia de andar en el Espíritu, ¿verdad? Si vivimos, esta es una condición, ¿verdad? Otra vez esa palabra, si vivimos por el Espíritu. O sea, si somos hijos de Dios, porque recuerden, si no somos hijos de Dios, pues estamos muertos, ¿verdad? Dios es el que nos da vida al habernos arrepentido y venido a las aguas del bautismo. Si en verdad estamos vivos, es lo que quiere decir. Si en verdad hemos venido a buscar a Dios y buscamos servirle y hacer su voluntad, siendo parte de su iglesia,
entonces debemos de verdaderamente también andar por las enseñanzas de Dios, andar por el Espíritu. Como ese ejemplo que veíamos al principio de Juan, él estaba en el día del Señor, en el Espíritu, concentrado, ¿verdad? Seguramente con todo amor, con todo deseo de comunicarse con Dios, de dirigirse a Él en oración, así también nosotros, ¿verdad? No solamente el estar aquí, cada día, hermanos, es tan importante enseñarnos y mejorar en cuanto a nuestra oración constante, día con día, ¿verdad? Lo recordamos, pero a veces se nos olvida, y yo lo digo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Pasa ya mediodía o más y pensamos, pues, solamente he orado para dar gracias por los alimentos, ¿verdad? Pero debemos de seguir mejorando, esforzándonos por orar más constantemente a nuestro Señor. Andemos pues, si vivimos por el Espíritu, lo cual sí, andemos también por el Espíritu. Hermanos, así pues, ahí está la invitación a conocer el Señor más y mejor y adorarle a Él siempre, en todo momento. Y con este versículo terminamos, Juan 14, 17, meditando en estas enseñanzas que acabamos de ver. Estaba buscando primera de Juan. Juan 14, 17. Nos dice de esta manera: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Bueno, pues sí, es la promesa de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, pero también en nosotros mora. No de una manera milagrosa otra vez, pero sí porque hacemos su voluntad. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Andamos en esa verdad. El mundo no le conocerá, el mundo no le puede recibir, porque no le conoce, porque no le recibe, porque no le escucha, porque no son de Dios y no pueden escuchar ni recibir la palabra de Dios. Pero nosotros sigamos esforzándonos por recibirla más y sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida. Hermanos, el Señor les bendiga, gracias por su atención, espero que todos nos hayamos edificado, animado, ¿verdad? Con estas enseñanzas de nuestro Señor. Andemos pues en el Espíritu, andando en sus enseñanzas y con los frutos del Espíritu Santo. Así pues, les invito a estar de pie, los que gusten y puedan. Vamos ahora a cantar a nuestro Señor.